En la vastedad del zodiaco, donde cada signo es un universo en sí mismo, existe un titán inamovible que se erige como la encarnación de la terquedad, la fuerza y la paciencia descomunal, Tauro. Pelear verbalmente con un Tauro y esperar ganar es como intentar mover una montaña con las manos desnudas, es enfrentarse al implacable empuje de la naturaleza misma, es chocar contra un muro que, en lugar de tambalearse, se fortalece con cada embate. Al principio, podrías entrar en la contienda confiado, armado con argumentos afilados y elocuencia precisa. Crees que la razón está de tu lado, que con la fuerza de la lógica o la intensidad de la pasión podrás doblegar esa voluntad. Pero entonces, apenas lanzas la primera ofensiva verbal, sientes que algo en el aire cambia. Tauro no se inmuta, ni titubea, ni parece afectado. Su resistencia es estoica, su mirada es la de un guerrero que ha visto 1000 batallas y que sabe que la guerra se gana con paciencia. Si esperabas una reacción explosiva, una respuesta inmediata, un contraataque visceral, pronto te darás cuenta de tu error. Tauro no discute con impulsividad ni con premura. En su mente, la contienda no es una cuestión de quién habla más alto o más rápido, sino de quién puede sostener su posición con la mayor firmeza. No necesitan levantar la voz para aplastar a su oponente, su mera presencia es una declaración de poder. Cada palabra que pronuncian es medida con la precisión de un escultor que talla su obra en mármol, y cuando por fin responde, lo hace con la certeza de quien sabe que está construyendo un argumento indestructible. No es que Tauro tenga un deseo ardiente de tener siempre la razón, aunque, en su fuero interno, probablemente crea que la tiene. Es que para ellos, cambiar de opinión equivale a admitir que el suelo bajo sus pies es inestable, y nada es más aterrador para un signo de tierra que perder la sensación de firmeza. Si alguna vez logras que duden, si por un instante crees que han empezado a considerar tu punto de vista, no te ilusiones demasiado, lo más probable es que solo estén tomándose su tiempo para desmantelar cada una de tus palabras con la precisión de un arquitecto derribando un castillo de naipes. Cuando la contienda se intensifica, podrías recurrir a las emociones, intentar desestabilizarlos con ataques personales, con gritos, con dramatismo. Pero aquí es donde Tauro se vuelve aún más peligroso. No hay furia más temible que la de un toro acorralado, y si logras hacerlos enojar de verdad, ya no te enfrentarás a la calma imperturbable de la roca, sino a una fuerza descomunal que embiste sin piedad. En ese momento, te darás cuenta de que la batalla ha llegado a un punto sin retorno. Tauro no grita sin sentido, no hiere sin razón, pero cuando decide desatar su furia, lo hace con una contundencia que deja huella. Sus palabras, antes mesuradas y diplomáticas, se transforman en martillos que golpean directo en el orgullo, en la inseguridad, en lo más profundo de tu ser. Pero incluso si logras evitar despertar la ira taurina, hay otra forma más insidiosa en la que puedes perder. A medida que la discusión avanza y tú gastas energía tratando de convencerlos, Tauro sigue ahí, firme, impasible, como si el tiempo jugara a su favor. Y es que lo hace. Porque, a diferencia de otros signos que discuten para ganar en el momento, Tauro pelea con la mirada puesta en la eternidad. No necesita demostrarte ahora que está en lo correcto, basta con que tú mismo, con el tiempo, te des cuenta de que estabas equivocado. Pelear con Tauro es perder porque, al final, aunque creas haber ganado el debate, aunque creas haber tenido la última palabra, su actitud inquebrantable terminará sembrando una duda en tu mente. Y cuando, semanas, meses o años después, veas que la realidad ha inclinado la balanza a su favor, recordarás esa pelea y entenderás que Tauro nunca estuvo discutiendo para ganar en ese instante. Siempre peleó para ganar en el futuro. Así que, si alguna vez te encuentras en medio de una batalla verbal con un Tauro, debes saber que hay solo dos posibles destinos: rendirte ante su temple inquebrantable o desgastarte en una lucha que, tarde o temprano, terminarás perdiendo. Porque pelear con Tauro no es solo enfrentar a una persona testaruda, es desafiar la propia esencia de la persistencia. Y contra eso, simplemente, no hay victoria posible. En la arena de la confrontación verbal con Tauro, hay dimensiones aún más profundas que solo se revelan cuando la batalla avanza y los verdaderos mecanismos de su pensamiento emergen. A primera vista, podría parecer que su terquedad es el único desafío a superar, pero la realidad es mucho más compleja. Pelear con un Tauro no es simplemente chocar contra una pared, sino enfrentarse a una fuerza de la naturaleza que combina resistencia, lógica, pragmatismo y una intuición sorprendentemente aguda para detectar cualquier debilidad en tu argumento o postura emocional. Uno de los aspectos más insidiosos de debatir con Tauro es su capacidad para convertir la discusión en un juego de resistencia mental. Otros signos pueden pelear con fuego, lanzando ataques apasionados o verborragias impulsivas, pero Tauro no desperdicia energía.
Su estilo de confrontación es más parecido a una guerra de desgaste, no necesita responder a todo de inmediato, ni siquiera necesita demostrarte en ese momento que está en lo correcto. En cambio, Tauro te desgasta, te agota emocionalmente, te hace sentir que cada réplica tuya rebota contra un escudo invisible hasta que, sin darte cuenta, eres tú quien empieza a cuestionar la validez de seguir discutiendo. Si logras que admitan que podrían estar equivocados en algo, no te equivoques, no es una rendición. Tauro rara vez concede la victoria. En el momento en que insinúan una concesión, en realidad están preparando el terreno para fortalecerse en otro punto del debate. Puede que incluso te den la razón en un detalle menor, solo para reforzar su autoridad en un argumento más grande. Es un mecanismo estratégico que les permite mantener el control, porque en su mentalidad, cualquier pelea no es solo sobre ganar un argumento, sino sobre reafirmar su dominio en la estructura misma de la realidad. La paciencia de Tauro es una de sus armas más letales. Mientras que otros signos se frustran rápidamente o pierden el hilo de la discusión cuando ésta se alarga demasiado, Tauro se siente cómodo en las confrontaciones prolongadas. De hecho, cuanto más dura la pelea, más seguro se siente, porque sabe que la mayoría de las personas no tienen la capacidad de mantener la misma energía durante tanto tiempo. No es solo su terquedad lo que los hace difíciles de vencer, sino su increíble resistencia emocional y mental. La mayor parte del tiempo, quien pelea con un Tauro pierde simplemente porque se rinde primero. Otro elemento subestimado es su capacidad de silencio. Tauro sabe que no todas las batallas se ganan con palabras. Hay momentos en los que su simple negativa a responder, su mirada inmutable o su postura impasible pueden ser mucho más poderosos que cualquier argumento. El silencio de un Tauro es un arma que puede hacer que su oponente se desestabilice, porque no están acostumbrados a que alguien no se sienta obligado a responder de inmediato. En ese vacío, el otro comienza a cuestionarse, a dudar de lo que dijo, a preguntarse si realmente vale la pena continuar. La memoria de Tauro es otra de sus fortalezas ocultas. No olvidan. No importa si la discusión es sobre un tema trivial o un asunto de gran importancia, si alguna vez han sostenido una posición, recordarán cada palabra, cada gesto, cada detalle que pueda ser usado más adelante para reforzar su punto. Y si alguna vez han sentido que lo ridiculizaste o lo subestimaste en una discusión, pueden no demostrarlo de inmediato, pero lo guardarán en su interior y lo usarán en el momento más inesperado. No son vengativos de manera impulsiva, pero tienen una capacidad formidable para esperar el instante perfecto para demostrar que tenían razón desde el principio. El orgullo de Tauro es un aspecto fundamental de su estilo de confrontación. No es un orgullo explosivo o arrogante como el de otros signos, es un orgullo silencioso, casi infranqueable. Ellos no sienten la necesidad de probar su valía en cada discusión porque, en su mente, ya saben lo que valen. Por eso, cuando alguien los desafía, no sienten la urgencia de demostrar que están en lo correcto de inmediato. Saben que el tiempo trabaja a su favor, que la verdad, tarde o temprano, se impondrá por sí misma. Quizás el aspecto más frustrante de pelear con un Tauro es su profunda convicción de que no están discutiendo por capricho, sino porque realmente creen en lo que están defendiendo. Para ellos, no se trata de ganar por ganar, sino de sostener una verdad que consideran inmutable. Su lógica no es la de la abstracción intelectual o la persuasión emocional, sino la de la realidad concreta. Por eso, cuando alguien intenta refutarlos con argumentos que carecen de sustancia o se basan en especulación, simplemente los descartan como irrelevantes. No los enfurece la opinión contraria, sino la falta de fundamento. Y si crees que puedes manipular a un Tauro para hacerlo cambiar de opinión con tácticas emocionales o apelando a su lado más blando, prepárate para otra decepción. Pueden ser extremadamente comprensivos y empáticos en muchos aspectos de la vida, pero cuando están inmersos en una discusión, esas cualidades quedan relegadas en favor de su lógica implacable. No son inmunes a las emociones, pero rara vez las dejan interferir en su toma de decisiones. Al final, la sensación de haber perdido una pelea con Tauro no llega de inmediato. A veces, incluso podrías salir creyendo que llevaste la delantera, que lograste hacer que duden. Pero luego, días o semanas después, su postura sigue intacta, su convicción sigue firme, y de algún modo, la realidad ha empezado a inclinarse a su favor. Es entonces cuando te das cuenta de que no solo perdiste la discusión, sino que Tauro nunca peleó para ganar en el instante, sino para demostrar, con el tiempo, que nunca hubo nada que debatir en primer lugar. Pelear verbalmente con un Tauro es una experiencia que, más allá de la confrontación inmediata, deja una huella en la percepción de quien se atreve a desafiarlo.
Hay aspectos de su forma de discutir que no se revelan a simple vista y que solo se comprenden con el tiempo, cuando la resistencia inicial ha sido absorbida por su inquebrantable temple y la sensación de derrota se instala de manera sutil pero irreversible. La estructura de su pensamiento, su instinto de defensa y su capacidad para resistir no son simples manifestaciones de terquedad, sino parte de un mecanismo profundamente arraigado en su esencia. Uno de los elementos más difíciles de enfrentar cuando se discute con un Tauro es su relación con los hechos concretos. Mientras que otros signos pueden moverse con facilidad en el terreno de las ideas abstractas, los argumentos filosóficos o los juegos dialécticos, Tauro siempre se aferra a lo tangible, a lo que puede demostrarse, a lo que es innegable según su propia lógica. No se dejan llevar por teorías sin sustento ni por promesas vacías. Para convencer a un Tauro, hay que presentar pruebas contundentes, y aún así, no es garantía de que acepten un cambio de perspectiva. Esta conexión con la realidad les otorga una ventaja abrumadora en cualquier discusión, porque mientras su oponente busca construir castillos en el aire con razonamientos complejos o argumentos emocionales, Tauro simplemente los desmonta con la solidez de un hecho irrefutable. Otra característica que suele pasar desapercibida es su extraordinaria capacidad para detectar falsedades o debilidades en el discurso del otro. No solo escuchan lo que se dice, sino también cómo se dice, analizando la consistencia, la coherencia y la autenticidad de cada palabra. Cualquier contradicción, cualquier intento de manipulación emocional o cualquier exageración es detectado con precisión quirúrgica y utilizado en su contra en el momento adecuado. Si hay algo que Tauro desprecia profundamente es la falta de honestidad, y cuando perciben que su interlocutor está jugando sucio o intentando engañarlos, su postura se endurece aún más, haciendo que la posibilidad de convencerlos se vuelva prácticamente imposible. El ritmo con el que manejan una discusión es otra de sus armas más efectivas. Mientras que otros signos pueden perder la paciencia, apresurarse en su respuesta o caer en provocaciones, Tauro mantiene un ritmo constante, pausado, casi calculado. No hay urgencia en sus palabras porque saben que la precipitación es una debilidad, y su dominio del tiempo les permite desgastar a su oponente sin que éste se dé cuenta. La desesperación por obtener una respuesta rápida, por ver una reacción inmediata o por forzar un desenlace solo juega a favor de Tauro, quien permanecerá firme hasta que su interlocutor agote todos sus recursos. Otro aspecto crucial es la manera en que manejan el orgullo dentro de una discusión. A diferencia de otros signos que pueden explotar de ira o volverse agresivos cuando sienten que su orgullo ha sido herido, Tauro se repliega sobre sí mismo, absorbiendo cada palabra como si estuviera almacenándola para el futuro. No son de los que reaccionan de inmediato, pero tampoco olvidan. Si sienten que han sido ridiculizados o subestimados, su respuesta no será impulsiva ni estridente, sino un ajuste silencioso de su postura. Con el tiempo, encontrarán la manera de demostrar que estaban en lo correcto, sin necesidad de alardear o buscar venganza de manera evidente. Su orgullo no se expresa en la necesidad de ganar en el momento, sino en asegurarse de que, tarde o temprano, la realidad se incline a su favor. La relación de Tauro con el conflicto en sí mismo también es un factor determinante en su estilo de discusión. No disfrutan del caos ni del drama innecesario. Para ellos, las peleas no son un pasatiempo ni una forma de entretenimiento. Cada discusión tiene un propósito y si deciden involucrarse en ella, es porque consideran que el tema lo amerita. No entran en disputas por cosas triviales ni se dejan arrastrar por provocaciones superficiales. Pero cuando consideran que algo es importante, su nivel de compromiso con la pelea es absoluto. No son de los que discuten por discutir, pero cuando lo hacen con toda su fuerza, con toda su convicción y con toda su paciencia infinita. Un detalle que a menudo se pasa por alto es el efecto que Tauro tiene en sus oponentes después de la discusión. Mientras que muchos signos pueden olvidar una pelea una vez terminada o seguir adelante sin mayores consecuencias, pelear con un Tauro deja una impresión duradera. Su actitud imperturbable, su resistencia inquebrantable y su manera de hacer que la realidad, poco a poco, parezca inclinarse hacia su postura, hacen que incluso mucho tiempo después de la discusión, su presencia en la mente del otro siga vigente. No es que impongan su punto de vista por la fuerza, sino que lo dejan asentado como una semilla que con el tiempo crece y se arraiga, hasta que su oponente se da cuenta, casi sin quererlo, de que ha terminado aceptando la visión de Tauro sin siquiera saber en qué momento ocurrió. Incluso en el caso de que su interlocutor se niegue a aceptar la derrota de manera explícita, Tauro no necesita que lo reconozcan verbalmente para sentirse victorioso. Para ellos, la verdadera prueba de quien tenía razón no está en la discusión en sí, sino en la forma en que los hechos se desarrollan después.
No buscan validación externa porque su confianza en su propia percepción de la realidad es tan firme que no necesitan la aprobación de nadie. Esa seguridad inquebrantable es lo que los hace tan difíciles de vencer en cualquier discusión. No están peleando para convencerte a ti, están peleando porque ya están convencidos de que la verdad está de su lado, y tarde o temprano, la verdad hablará por sí misma. Por eso, al final, la derrota en una pelea con un Tauro no es un evento dramático ni un golpe inmediato. Es un proceso que se despliega con el tiempo, una comprensión gradual de que, en algún punto del camino, la resistencia se volvió inútil. No importa cuánto hayas peleado, cuán elocuente hayas sido o cuánto creíste haber logrado cambiar su opinión, cuando todo se asienta, cuando el polvo de la batalla se disipa, Tauro sigue ahí, inmutable, con la misma certeza que tenía desde el principio. Y es entonces cuando te das cuenta de que la pelea nunca fue justa desde el inicio, porque mientras tú discutías para ganar, Tauro discutía para permanecer. Pelear verbalmente con un Tauro es un viaje al corazón de una fortaleza inexpugnable, una experiencia que revela no solo su resistencia, sino también la complejidad de su estrategia para manejar el conflicto. No es simplemente una cuestión de terquedad o resistencia pasiva, hay una profundidad en su forma de enfrentar una discusión que trasciende lo evidente y se adentra en territorios más sutiles, donde la paciencia, la lógica inflexible y la psicología juegan un papel clave en la contienda. Una de las facetas menos exploradas de su estilo de discusión es su habilidad para percibir las intenciones de su oponente. Aunque Tauro pueda parecer meramente racional y pragmático, posee una intuición terrenal que le permite leer entre líneas y detectar lo que realmente motiva a la otra persona. No se deja engañar por discursos adornados ni por manipulaciones emocionales disfrazadas de argumentos racionales. Puede que no lo expresen abiertamente, pero mientras alguien intenta debatir con ellos, Tauro está evaluando no solo las palabras, sino el peso real detrás de cada afirmación. Si perciben que la otra persona está argumentando desde un lugar de inseguridad o debilidad emocional, se mantendrán firmes sin necesidad de atacar directamente. Saben que, en muchos casos, el desgaste natural de la pelea hará que la otra persona se rinda sin que ellos tengan que levantar la voz. El control emocional es otro aspecto que hace de Tauro un oponente formidable. A diferencia de signos más impulsivos, que pueden explotar y perder la compostura, Tauro rara vez permite que sus emociones dominen la situación. Puede irritarse, puede frustrarse, pero difícilmente dejará que eso se traduzca en una pérdida de control. Su estilo de confrontación se basa en la estabilidad, y cualquier intento de sacarlo de su centro será infructuoso a menos que se toque un punto verdaderamente sensible. Y si eso sucede, su reacción no será la de un arranque de furia sin dirección, sino la de una fuerza contenida, calculada y dirigida con precisión quirúrgica hacia el punto donde su adversario es más vulnerable. Otro aspecto poco mencionado es la manera en que Tauro mide la importancia de una pelea antes de decidirse a involucrarse. No son de los que discuten por todo ni de los que pierden tiempo en batallas insignificantes. Antes de pelear, sopesan si realmente vale la pena gastar su energía en la confrontación. Si deciden que el tema no tiene suficiente relevancia, simplemente lo dejarán pasar, lo que puede generar frustración en su oponente, quien sentirá que Tauro ni siquiera le concede la dignidad de una respuesta. Pero si consideran que la discusión es importante, entonces su compromiso será total, y no darán marcha atrás hasta asegurarse de que su punto de vista ha quedado firmemente establecido. Cuando una discusión se alarga más de lo esperado, Tauro recurre a una de sus tácticas más exasperantes, la repetición. Si creen en algo con firmeza, no tienen problema en repetirlo cuantas veces sea necesario, con las mismas palabras o con ligeras variaciones, hasta que su oponente ceda por agotamiento. No necesitan una gran variedad de argumentos si consideran que uno solo es suficiente para sostener su postura. Su capacidad para sostener una misma idea con una consistencia inquebrantable puede hacer que la otra persona, eventualmente, se rinda solo por el cansancio mental que implica tratar de derribar un muro que no se mueve. La solidez de Tauro en una discusión también se debe a su conexión con el mundo material y la realidad tangible. No son soñadores ni idealistas que se dejen llevar por conceptos abstractos, su visión del mundo está enraizada en lo concreto, en lo que pueden ver, tocar y demostrar. Esto los hace especialmente difíciles de convencer cuando se trata de ideas que no tienen una manifestación clara en la realidad. Si alguien intenta debatir con ellos sobre teorías que carecen de aplicación práctica o sobre conceptos demasiado etéreos, Tauro simplemente los descartará como irrelevantes, lo que puede ser frustrante para signos más intelectuales o filosóficos. Otro aspecto que muchas veces se subestima en una discusión con Tauro es su capacidad para bloquear emocionalmente a su oponente.
Aunque pueden ser extremadamente cálidos y afectuosos en otros contextos, cuando están en una confrontación se vuelven casi impenetrables. No se dejan afectar por súplicas, por dramatismo ni por intentos de hacerlos sentir culpables. Si consideran que tienen razón, nada los moverá de su posición. Esta frialdad estratégica puede ser devastadora para signos más emocionales, que dependen de la reciprocidad afectiva para sostener una discusión. En un enfrentamiento con Tauro, se encontrarán con un muro de indiferencia que les hará sentir que sus palabras no tienen efecto, lo que puede llevarlos a rendirse por frustración. Otro elemento clave en la manera en que Tauro enfrenta una pelea es su instinto de autopreservación. No son de los que se lanzan a una batalla sin antes evaluar si hay algo en riesgo para ellos. Si creen que la discusión puede afectar su estabilidad de alguna manera, ya sea emocional, económica o social, preferirán mantenerse al margen o cambiar de estrategia. Pero si están seguros de que pueden sostener su postura sin consecuencias negativas para ellos, entonces se convertirán en una fuerza imparable. Tauro tampoco es de los que buscan la aprobación externa para validar sus argumentos. No les interesa ganar un debate para recibir el reconocimiento de los demás, su satisfacción proviene de saber que se mantuvieron fieles a su verdad. Esto los hace inmunes a tácticas que funcionaría con otros signos, como intentar ridiculizarlos o hacerlos sentir que están solos en su opinión. No necesitan que nadie más los respalde para saber que tienen razón. Pero quizás la faceta más enigmática de pelear con un Tauro es que, incluso cuando parece que la discusión ha terminado, la batalla no necesariamente ha acabado. No son de los que dejan ir fácilmente un tema que consideran importante. Puede que dejen de hablar del asunto, puede que incluso den la impresión de haber aceptado la postura del otro, pero en su interior seguirán firmes en su convicción. Y con el tiempo, de una manera u otra, encontrarán la forma de demostrar que su punto de vista era el correcto. Puede ser a través de una situación futura que confirme lo que dijeron, o simplemente esperando a que la otra persona se dé cuenta por sí sola de que estaba equivocada. En este sentido, Tauro no pelea para ganar una discusión en el momento, pelea para asegurarse de que, tarde o temprano, la verdad se revele por sí misma. Al final, el verdadero poder de Tauro en una discusión no reside en su agresividad ni en su elocuencia, sino en su capacidad de resistencia, en su lógica implacable y en su absoluta confianza en que, sin importar cuánto se debata, su postura permanecerá intacta. Es por eso que, cuando alguien pelea con un Tauro, el desenlace es casi inevitable. Tarde o temprano, la otra persona se dará cuenta de que no solo ha perdido la discusión, sino que Tauro nunca sintió, en ningún momento, que realmente estuviera en peligro de perder. Tauro no solo es un maestro de la resistencia en una discusión, sino que su forma de pelear verbalmente también es un reflejo de su esencia más profunda, la búsqueda de estabilidad, la conexión con lo tangible y la aversión al caos innecesario. Sin embargo, hay matices en su forma de debatir que muchas veces pasan desapercibidos hasta que se experimentan de primera mano. Su forma de pelear no es impulsiva ni estridente, es paciente, medida y silenciosamente devastadora. Quien se enfrenta a ellos, muchas veces, ni siquiera se da cuenta de que está perdiendo hasta que ya es demasiado tarde. Uno de los aspectos menos mencionados sobre su manera de discutir es que, aunque parecen inflexibles, en realidad poseen una flexibilidad estratégica que les permite adaptar su enfoque sin que parezca que han cedido. No es que no cambien de opinión nunca, sino que si lo hacen, lo harán de una manera tan sutil y progresiva que parecerá que siempre estuvieron en la posición correcta desde el principio. Si en algún punto Tauro considera que parte de su argumento necesita un ajuste, lo integrará sin resistencia, sin admitir explícitamente que estaba equivocado. Así, su imagen de solidez y coherencia nunca se ve afectada, y su oponente apenas se percata de que la conversación ha cambiado de dirección. Otro detalle importante es su relación con el silencio en medio de una pelea. Tauro entiende el poder de callar en el momento adecuado. Mientras que otros signos pueden llenar los vacíos con palabras impulsivas, él sabe que un silencio bien colocado puede tener más peso que cualquier discurso. Esta táctica puede ser desconcertante para su oponente, especialmente si es alguien que necesita una reacción inmediata para sentirse validado en la discusión. Tauro sabe que, a veces, la mejor respuesta es no dar ninguna, porque en el vacío de su silencio, el otro empieza a cuestionarse, a dudar, a llenar los espacios con sus propias inseguridades. En la misma línea, una de las armas más peligrosas de Tauro es su capacidad para usar la paciencia como una herramienta de desgaste. No se trata solo de que sean tercos o que mantengan su postura indefinidamente, es que entienden que muchas personas no tienen la resistencia suficiente para sostener una discusión por un periodo prolongado de tiempo.
Tauro no tiene problema en esperar, en dejar que el otro se agite, en ver cómo la energía de la pelea se desgasta poco a poco mientras ellos permanecen impasibles. No sienten la urgencia de cerrar una discusión rápidamente, porque saben que con el tiempo, la mayoría de las personas se rinden ante la fatiga de la confrontación constante. Otro aspecto poco explorado de su estilo de confrontación es su habilidad para desarmar emocionalmente a su oponente sin recurrir a la agresión directa. No necesitan gritar, no necesitan insultar, no necesitan ser hirientes de manera evidente. En cambio, su método es mucho más sutil, una mirada de incredulidad, un gesto de desaprobación, una pausa prolongada antes de responder con una frase corta pero certera. Tauro no necesita la violencia verbal para hacer sentir a su oponente que su argumento no tiene peso. Con pequeños gestos y respuestas precisas, pueden hacer que la otra persona se sienta infantil, irracional o fuera de lugar sin necesidad de una confrontación abierta. Si bien se ha hablado de su resistencia, otro aspecto crucial en su forma de pelear es su memoria. Tauro no olvida fácilmente. Puede que una discusión termine aparentemente sin consecuencias, pero si algo los ha afectado o si sienten que han sido tratados de manera injusta, ese recuerdo se queda con ellos. No es que busquen venganza de manera inmediata, pero la idea de justicia es muy importante para ellos. Si sienten que se les ha atacado sin motivo o que alguien ha intentado aprovecharse de su paciencia, encontrarán la manera de ajustar cuentas en el futuro, ya sea evitando situaciones similares o imponiendo límites más estrictos. Esta memoria también significa que pueden traer de vuelta argumentos pasados con una precisión escalofriante, citando palabra por palabra lo que su oponente dijo en otro momento y usándolo en su contra. Otro punto interesante es su capacidad para detectar inconsistencias en el discurso ajeno. No necesitan una gran variedad de argumentos para ganar una pelea, pero si prestan una atención minuciosa a cada palabra que dice su oponente. Si detectan una contradicción, la señalarán con calma y dejarán que el peso de la evidencia haga su trabajo. No necesitan enfatizar demasiado el error, porque saben que, una vez expuesto, su adversario se verá obligado a lidiar con el hecho de que su argumento ya no es sostenible. Tauro no hace alardes de su inteligencia, pero su capacidad de observación es aguda y despiadada cuando se trata de detectar debilidades en una discusión. A pesar de todo esto, hay algo que muchas personas malinterpretan cuando pelean con un Tauro: no buscan ganar por el simple hecho de ganar. Para ellos, una pelea tiene un propósito, y no es simplemente demostrar superioridad intelectual o tener la última palabra. Si se involucran en una discusión, es porque el tema realmente les importa o porque sienten que algo fundamental está en juego. No pelean por capricho ni por entretenimiento, y esto les da una seriedad en su enfoque que muchas veces descoloca a su oponente. No se dejan llevar por provocaciones superficiales, y si consideran que la discusión no tiene sentido, simplemente la abandonarán sin necesidad de dar más explicaciones. Otro elemento que se suma a su estilo de confrontación es la forma en que manejan la post-pelea. Mientras que otros signos pueden continuar enojados, buscando reafirmar su victoria o insistiendo en que el otro reconozca su derrota, Tauro no siente esa necesidad. No buscan reconocimiento externo para validar su postura. Para ellos, la verdadera prueba de quién tenía razón no está en la discusión en sí, sino en cómo se desarrollan los eventos después. Si estaban en lo correcto, la realidad se encargará de demostrarlo, y cuando eso suceda, no sentirán la necesidad de restregarlo en la cara del otro. Simplemente observarán con la tranquilidad de quien siempre supo que tenía razón. Quizás uno de los aspectos más frustrantes de discutir con Tauro es que, incluso cuando parece que han cedido o han dejado de discutir, no significa que hayan cambiado de opinión. Muchas veces simplemente se retiran porque saben que seguir discutiendo es inútil. Pero internamente siguen firmes en su postura, esperando el momento en que la verdad salga a la luz por sí sola. No necesitan imponerse en el momento, porque tienen la seguridad de que el tiempo, eventualmente, les dará la razón. En última instancia, perder una discusión con Tauro no es solo una cuestión de lógica o de resistencia, es la sensación de haber peleado contra algo inamovible, de haber dado todo en una batalla solo para darse cuenta de que nunca hubo realmente una oportunidad de ganar. Su confianza en su propia visión del mundo, su habilidad para mantenerse impasibles bajo presión y su inquebrantable conexión con la realidad los convierte en oponentes formidables. No necesitan gritar, no necesitan imponer ni buscar validación externa. Simplemente son. Y en esa certeza absoluta radica su verdadera victoria. Tauro no solo pelea con la convicción de que tiene razón, sino con la certeza de que su enfoque de la realidad es el más sólido y fiable.
Esto no significa que sean ciegos a otras perspectivas, sino que su manera de abordar cualquier discusión parte de una lógica pragmática y fundamentada en la experiencia. No les interesa debatir por el mero hecho de debatir. Si entran en una discusión, es porque realmente consideran que vale la pena y porque están dispuestos a sostener su postura con la misma firmeza con la que sostienen su propia existencia. Su forma de discutir no es histriónica ni exagerada. No sienten la necesidad de adornar sus palabras con grandes gestos ni de elevar el tono para imponerse. Tauro es de los que entienden que la autoridad no se gana con volumen ni con agresividad, sino con presencia, con coherencia, con la simple y contundente fuerza de los hechos. Si hay algo que detestan en una pelea es la teatralidad excesiva, el drama innecesario y las estrategias manipulativas que buscan apelar a la emoción en lugar de a la lógica. No porque sean insensibles, sino porque consideran que los sentimientos, aunque importantes, no siempre son la mejor base para tomar decisiones o resolver disputas. Su resistencia es uno de sus rasgos más conocidos en el conflicto, pero lo que muchas veces no se menciona es que esta resistencia no es pasiva, sino profundamente calculada. Tauro no se queda en una posición simplemente porque sí. Si deciden mantener una postura en una discusión, es porque han analizado la situación, han medido las posibilidades y han determinado que su enfoque es el más válido. Esto los hace casi inmunes a la persuasión superficial. No se dejan llevar por discursos emotivos ni por argumentos vacíos que no se sostienen en la realidad. Pueden escuchar, pueden reflexionar, pero si no encuentran razones de peso para cambiar de opinión, no lo harán por simple cortesía ni para evitar el conflicto. Su terquedad no es un capricho ni una necesidad de imponerse. Es la manifestación de una convicción profunda y bien cimentada en la experiencia y en su visión del mundo. Si alguien quiere hacerlos cambiar de opinión, tendrá que presentar argumentos sólidos, evidencias contundentes y, sobre todo, paciencia. Tauro no se deja llevar por la urgencia ajena ni por la presión del momento. Si van a aceptar una nueva perspectiva, lo harán a su ritmo, después de haberla digerido completamente. Y aunque acepten un nuevo punto de vista, difícilmente lo admitirán abiertamente. Para ellos, cambiar de opinión no significa reconocer derrota, sino haber evolucionado su propia percepción del tema sin traicionar su esencia. Uno de los aspectos menos explorados de su manera de discutir es que, aunque parezcan inflexibles, en realidad poseen una sorprendente capacidad de adaptación. No cambian de postura fácilmente, pero sí saben cómo modificar su estrategia cuando la situación lo requiere. Si ven que un argumento no está funcionando, no se aferrarán a él solo por orgullo. En lugar de eso, reformularán su enfoque, buscarán un nuevo ángulo y seguirán sosteniendo su posición desde una perspectiva diferente. Esto les da una ventaja que muchas veces pasa desapercibida, parecen inamovibles, pero en realidad son capaces de ajustar su manera de presentar su punto de vista sin perder coherencia. Otro aspecto poco mencionado en su forma de discutir es la manera en que manejan la dinámica del tiempo dentro del conflicto. Tauro no se apresura, no se deja llevar por la impaciencia del otro, y no permite que lo arrastren a una confrontación precipitada. Su ritmo es pausado, medido, deliberado. Pueden tomarse largos silencios antes de responder, pueden hacer pausas estratégicas para evaluar la situación, pueden incluso dejar una conversación inconclusa y retomarla cuando lo consideren conveniente. Esta habilidad para controlar el tiempo en la discusión les da una ventaja psicológica, ya que muchas veces su oponente, impaciente por obtener una reacción, se desgasta a sí mismo antes de que Tauro siquiera haya comenzado a desplegar su verdadero arsenal argumentativo. También es importante mencionar su capacidad para absorber y procesar información durante una pelea. A diferencia de signos más reactivos que responden inmediatamente sin pensar demasiado, Tauro escucha con atención, analiza cada palabra y toma nota de cada detalle. Esto les permite responder con precisión, utilizando los propios argumentos de su oponente en su contra si es necesario. No necesitan interrumpir ni imponerse con agresividad porque su fortaleza radica en su habilidad para descomponer cualquier discurso en sus elementos esenciales y detectar las fallas en la lógica del otro. Otro punto fascinante es su tendencia a no olvidar. Incluso si la pelea ha terminado aparentemente en buenos términos, si Tauro considera que ha sido tratado de manera injusta o que se ha pasado un límite inaceptable, no lo olvidará fácilmente. No es que busquen venganza, pero sí ajustarán su comportamiento de manera que la otra persona sepa, con el tiempo, que hubo una consecuencia. Puede ser una distancia emocional sutil, una disminución en la confianza o simplemente una firmeza renovada en sus límites. Tauro no busca castigar, pero sí asegurarse de que no se repita la situación. Además,
su capacidad para detectar insinceridad en una discusión es algo que no se menciona lo suficiente. Pueden tolerar muchas cosas, pero si sienten que alguien está argumentando desde la falsedad, la hipocresía o la manipulación, perderán el interés en la conversación. No necesitan decirlo directamente, pero se cerrarán completamente y harán que su oponente se enfrente al vacío de su indiferencia. Nada frustra más a alguien que quiere ganar una pelea que darse cuenta de que el otro simplemente dejó de jugar. Cuando una discusión se prolonga demasiado y Tauro siente que no hay una resolución clara, su estrategia final es la más devastadora, la retirada silenciosa. Si perciben que la otra persona solo está discutiendo por discutir, sin llegar a ningún punto válido, simplemente dejarán de invertir energía en la conversación. No es que se rindan, sino que deciden que el debate ya no vale su tiempo. Y cuando Tauro decide que algo no vale su tiempo, no hay nada que pueda hacer su oponente para volver a involucrarlo. Esta indiferencia final es, en muchos casos, más dolorosa para el otro que cualquier victoria argumentativa. En última instancia, Tauro pelea con la confianza de quien no necesita la aprobación ajena para sostener su verdad. No buscan convencer a todos ni ganar cada discusión a toda costa. Para ellos, la pelea no es un medio para demostrar superioridad, sino una herramienta para afirmar su visión del mundo y defender lo que consideran justo y correcto. No buscan destruir al otro, pero tampoco permitirán que los saquen de su centro. Y en esa firmeza inquebrantable, en esa seguridad absoluta de que su postura no depende de la validación de nadie más, radica el verdadero motivo por el cual pelear verbalmente con Tauro casi siempre significa perder. Tauro no solo es un maestro en la resistencia durante una discusión, sino que también posee una habilidad innata para transformar la confrontación en una especie de prueba de resistencia emocional y mental. Mientras que muchas personas discuten con la intención de desahogarse o de llegar a una resolución rápida, Tauro asume el conflicto como un terreno en el que la paciencia y la solidez son las únicas armas necesarias. Esto no significa que disfruten las peleas, sino que las enfrentan con una calma que puede desarmar a su oponente incluso antes de que la discusión alcance su punto álgido. Una de las características menos exploradas de su manera de discutir es su absoluta estabilidad emocional en medio del conflicto. No se dejan llevar por arrebatos ni por provocaciones impulsivas, porque entienden que quien pierde el control pierde la ventaja. Si su oponente se altera, grita o exagera sus argumentos, Tauro simplemente lo observará con una mezcla de incredulidad y desaprobación, como si esperara que en cualquier momento la otra persona se dé cuenta por sí misma de lo irracional que está siendo. Esta actitud puede ser profundamente frustrante para quienes buscan una reacción inmediata, ya que Tauro no entrega el poder de la conversación al calor del momento. Otro aspecto que muchas veces se pasa por alto es su capacidad para mantener su dignidad intacta sin importar cuán intensa sea la discusión. No mendigan validación, no se rebajan a insultos ni se dejan arrastrar a dinámicas de manipulación emocional. Pueden ver a través de los intentos de chantaje afectivo y responderán con una indiferencia que puede hacer que la otra persona se sienta infantil e impotente. Para Tauro, la dignidad es innegociable y, aunque puedan mostrarse flexibles en ciertos aspectos, nunca se permitirán quedar en una posición de vulnerabilidad innecesaria. Su conexión con la realidad es otro elemento que juega un papel crucial en su manera de discutir. Tauro no se deja llevar por teorías abstractas ni por argumentos demasiado idealistas. En una discusión, siempre se basará en lo tangible, en lo que puede comprobarse con hechos concretos y experiencias reales. Esto puede hacer que cualquier oponente que intente ganar con discursos grandilocuentes o con ideas poco aterrizadas se sienta como si estuviera tratando de mover una montaña con las manos desnudas. La solidez de su enfoque hace que sus argumentos sean difíciles de derribar, porque rara vez están construidos sobre suposiciones o ilusiones. Otro detalle interesante de su estilo de pelea es que Tauro no tiene la necesidad de demostrar su superioridad constantemente. No buscan humillar al otro ni imponerse con una actitud arrogante. Simplemente saben que tienen razón y no sienten la urgencia de convencer a los demás a cualquier costo. Si su oponente no quiere aceptar su punto de vista, no perderán el tiempo en insistencias inútiles. En lugar de eso, adoptarán una postura de absoluta tranquilidad y seguirán con su vida, dejando que el tiempo y los hechos hablen por sí mismos. Para ellos, ganar una discusión no siempre significa obtener la validación del otro, sino mantenerse fieles a su verdad sin ceder ante la presión externa. También hay que considerar su capacidad para leer entre líneas. Aunque puedan parecer directos y pragmáticos, Tauro es sorprendentemente perceptivo cuando se trata de entender las verdaderas intenciones de su oponente.
Si alguien discute con ellos desde un lugar de inseguridad o de necesidad de aprobación, lo notarán y lo usarán a su favor sin necesidad de atacar directamente. Pueden detectar cuando alguien está argumentando desde la emoción más que desde la razón, y usarán este conocimiento para mantener la discusión en un terreno en el que tienen ventaja. No lo harán de manera cruel, pero sí con una precisión quirúrgica que puede hacer que la otra persona se sienta expuesta sin siquiera darse cuenta de cómo ocurrió. En una pelea prolongada, Tauro rara vez es el primero en rendirse. Su resistencia es casi infinita, pero lo que no se menciona a menudo es que también saben cuando una discusión ha perdido su propósito. No pelean por orgullo ni por afán de control, por lo que si consideran que seguir debatiendo es un desperdicio de energía, simplemente se desconectarán de la conversación. Esta retirada no es una rendición, sino una declaración silenciosa de que han decidido que el tema ya no es digno de su tiempo. Esta actitud puede ser extremadamente frustrante para alguien que esperaba una conclusión clara o que deseaba continuar con la confrontación hasta desgastar a su oponente. Para Tauro, no todas las peleas merecen un cierre explícito, algunas simplemente se extinguen cuando dejan de ser relevantes. Otra característica poco mencionada en su estilo de confrontación es su capacidad para esperar el momento adecuado para hacer un punto crucial. Pueden permanecer en silencio durante gran parte de la discusión, dejando que el otro se desahogue, para luego lanzar una sola frase que desmonte todo el argumento de su oponente. No necesitan largos discursos ni refutaciones detalladas, muchas veces, una sola observación bien colocada es suficiente para cambiar el curso de la conversación. Esta táctica es particularmente efectiva contra personas que dependen de la cantidad más que de la calidad de sus palabras. Además, su memoria selectiva juega un papel importante en su manera de discutir. No olvidan fácilmente, pero tampoco acumulan rencores innecesarios. Guardarán en su mente los puntos clave de la discusión y recordarán exactamente qué se dijo, pero no gastarán energía en revivir el conflicto a menos que sea absolutamente necesario. Sin embargo, si en algún momento alguien intenta negar algo que se dijo en una pelea pasada, Tauro podrá recordarlo con una precisión sorprendente, dejando en evidencia cualquier intento de manipulación o contradicción. Cuando una discusión toca temas que son verdaderamente importantes para ellos, su enfoque cambia sutilmente. Se vuelven aún más firmes, más determinados y más cerrados a cualquier tipo de influencia externa. No se trata de una terquedad ciega, sino de un profundo sentido de principios que no están dispuestos a comprometer. En estos casos, cualquier intento de hacerlos ceder será inútil, porque la decisión de mantenerse firmes no es una reacción impulsiva, sino una conclusión a la que han llegado después de un análisis cuidadoso. Para alguien que no comprende la naturaleza de Tauro, discutir con ellos puede sentirse como hablar contra una pared inamovible. No es que no escuchen, sino que filtran cada argumento con un rigor implacable. Si algo no les convence, no lo aceptarán solo por complacer a su oponente. Y si en algún momento deciden que la conversación ya no es útil, no se molestarán en dar largas explicaciones, simplemente cerrarán la puerta del debate y seguirán adelante como si nada hubiera pasado. Esta capacidad de desconectarse de una pelea sin sentir la necesidad de justificar su decisión es una de las razones por las que discutir con ellos puede ser tan frustrante para sus oponentes. En última instancia, perder una pelea verbal contra Tauro no se siente como una derrota inmediata y humillante, sino como una lenta erosión de la resistencia del otro. No ganan con explosiones de ingenio ni con golpes de efecto, sino con una combinación de paciencia, lógica y una absoluta indiferencia hacia la necesidad de validación externa. No necesitan demostrar nada a nadie, y esa es precisamente la razón por la que casi siempre terminan teniendo la última palabra, incluso sin decirla.